El número de biopsias de próstata innecesarias en hombres que se realizan resonancia magnética y que está positiva puede reducirse de manera segura mediante el uso de una estrategia que está basada en la densidad del antígeno prostático específico. En un escenario de optar por el menor riesgo, esta estrategia permitió mejores decisiones de biopsiar o no en comparación con los modelos de riesgo que están basados solamente en resonancia magnética. Acompáñame a revisar este artículo que discute y analiza justamente el papel que tiene esta nueva estrategia para evitar biopsias prostáticas innecesarias. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, está dedicado a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos de radiología, aunque en ocasiones revisamos también editoriales, opiniones y artículos médicos que finalmente también repercuten en nuestra especialidad, la radiología. Y como les comentaba el día de hoy, este artículo que se acaba de publicar precisamente hoy, el día 25 de mayo del presente año del 2021, tendría como título en español algo así como Evitar biopsias innecesarias. Modelos de riesgo basados en resonancia magnética versus una estrategia de densidad de antígeno prostático específico y del PI-RADS para el cáncer de próstata clínicamente significativo. Este es un estudio, como les digo, muy interesante. Se publica en Radiology, está en línea y es open access a todos aquellos que quieran verlo. Y es un estudio que se realizó en Toronto, en Canadá, básicamente en varios lugares, en el sistema del Sinai Health de Toronto, también en el Princess Margaret Cancer Center, en una asociación que se llama University Health Network, que es una red de todo el sistema de salud que tienen allá en Canadá, específicamente en Toronto. Y el primer autor yo creo que ya se movió porque ahorita también lo está publicando o está con su dirección a través de la Universidad de Múnich en Alemania. Bien, vamos a poner esto en contexto, pero muy centrado a lo que estamos hablando, que es la resonancia magnética multiparamétrica, que como ustedes saben, ha surgido ya como una parte integral de la vía de diagnóstico del cáncer de próstata. Y esto resulta ser en una mejor detección y localización del cáncer de próstata que llamamos, o que los urólogos o los oncólogos han llamado, que es clínicamente significativo. Es decir, aquellos que tienen un Gleason mayor de 3+4 o para arriba. Y bueno, existen múltiples guías que ahora recomiendan a la resonancia magnética multiparamétrica antes de la biopsia para todos aquellos hombres que se sospecha clínicamente de un cáncer que pudiera ser clínicamente significativo. En un sistema binario de datos, es decir, sí o no, a quién le hago, a quién no, el sistema que nosotros como radiólogos estamos utilizando más es el PI-RADS, ¿se acuerdan? Que es el Prostate Imaging, y luego es el Radiology y todos los datos asociados al sistema de datos. El PI-RADS, así como el BI-RADS o LI-RADS, el T-RADS que platicamos ya también para tiroides en este podcast. Y esto se utiliza, si utilizamos este sistema binario para dirigir las biopsias, en los hombres que tienen probabilidad intermedia, que es el PI-RADS categoría 3, a los que tienen más alta, que es PI-RADS categoría 4 a 5, es en aquellos en los que está recomendado o aquellos que se consideran para biopsia. Y bueno, aunque no es el propósito de revisar esto, pero como no lo tenemos, al menos yo no, todo en la mente siempre, les voy a platicar un poquitín para recordar, y sobre todo para este artículo, ver cuál es el contexto central del mismo, que es en aquellos pacientes que son PI-RADS 3, que de alguna manera no es igual, pero de alguna manera es lo mismo que sucede con las mujeres que tienen un BI-RADS 3. Ustedes se acuerdan, aquellas en las que dices, no es benigno y obviamente no parece maligno, tiene una probabilidad quizá de un 2% de ser maligno, pero ya es algo que el paciente se queda con esa inquietud y
El siguiente paso, me voy a centrar ahora en lo de próstata, pues es a esos pacientes les hago o no les hago biopsia. Bueno, acuérdense nada más cómo clasificamos el PIRAD. Si estoy hablando de la versión 2, que ya tiene algunos años, pero es la versión 2. Acuérdense que si imaginamos una próstata, un corte axial, como normalmente la recordamos, pues acuérdense que tenemos una parte o una zona que se llama periférica y otra zona que está más central que se llama zona de transición. Bien, pues estas dos zonas se evalúan por resonancia magnética, la que se llama multiparamétrica, con varias secuencias de pulso. Y entonces vamos a pensar que esa parte de transición, que es mucho más glandular, que es mucho más líquida, vamos a decirlo así, se estudia con la secuencia dependiente de T2. Y entonces ahí vamos a, solo en esa parte, es así de la parte de transición, la parte central, pues, o periuretral, en esta zona tenemos que un PIRADS 1 sería cuando vemos un T2 normal. Un PIRADS 2 es cuando ya empezamos a tener hipointensidades aquí, porque pues está siendo sustituida esa parte por el tumor, ¿sí? O que esté heterogénea, o a lo mejor no es por un tumor, sino es simplemente por una hiperplasia, ¿ok? Y es cuando nosotros vemos que tiene nódulos encapsulados y es lo que le llamamos la hiperplasia prostática benigna. El PIRADS 3 es cuando tenemos una señal heterogénea, una intensidad heterogénea que oscurece los márgenes o que tenemos una lesión que no cae en las otras categorías que les voy a mencionar, es decir, no está ni normal, ni tampoco está circunscrita, o la otra es que tenga una forma lenticular o que no esté circunscrita, que sea más o menos homogénea o moderadamente homogénea y que sea hipointensa. Y un PIRADS 4, que les estoy hablando, es cuando estas características son con una lesión que tiene menos de 1.5 centímetros, y un 5 es esto mismo que les dije, pero con más de 1.5 centímetros. ¿Ok? Ahora, esta es la parte de transición. La zona periférica no se estudia con las secuencias de T2, se estudia con las secuencias de difusión y de ADC. Entonces, en la parte periférica, un PIRADS 1 es cuando esto se ve como normal. El PIRADS 2 es cuando la difusión y la ADC tienen hipointensidades indistintas. El 3 es cuando se observan en el ADC múltiples focos hipointensos, más o menos leves a moderados, en el ADC, como les digo, y en la imagen de difusión cuando se ven zonas que son entre iso e hiperintensas. ¿Ok? El 4 las cosas cambian. El ADC se hace marcadamente hipointenso en forma focal y la imagen de difusión se hace marcadamente hiperintensa. ¿Ok? Y esto es cuando, bueno, mide menos de 1.5 centímetros, igual que el anterior, y un 5, un PIRADS 5 de la zona periférica es exactamente lo mismo que el 4, es decir, hipointensidad en ADC, hiperintensidad en difusión, pero cuando mide mayor de 1.5 centímetros. Bien, algo nada más para complicar un poquitín las cosas, pero hay que tenerlo en mente, es que dentro de esta parte multiparamétrica también se hace el estudio de perfusión, es decir, también se utiliza contraste. Cuando nosotros tenemos un paciente que ya catalogamos en la zona periférica como 3, les recuerdo que tenga zonas leves o moderadas de hipointensidad en el ADC y de hiperintensidad en la difusión, entonces si esto se queda sin realce, se permanece como un 3, pero si realza, sube a un 4. ¿Ok? Esa es básicamente la característica. Y ahora, si nos vamos y regresamos a la parte de la zona de transición, la parte central de la próstata, y teníamos un 3, ¿se acuerdan que era cuando teníamos una señal que era heterogénea, que tenía márgenes que de alguna manera se oscurecían o que las lesiones no caían en las otras categorías que les digo? Bueno, si esta lesión ahí, cuando se ve con difusión, parece menor a un 4, es decir, no está totalmente hipointensa, etcétera, pues entonces se queda como 3. Pero si tiene los datos de un 5,
¿sí? Que es una lesión grande con difusión francamente hipointensa en el ADC e hiperintensa en el de difusión, entonces esa zona de transición sube de 3 a 4. Como ven, es un poquitín complicado y sobre todo tenerlo presente si no lo hacemos todos los días. Hay que tener una gráfica ahí para revisarlo. Pero el punto central aquí no es tanto en el 4 y el 5, como ya se dieron cuenta. Estos son pacientes en los que dices tú, bueno, lo más probable es que este paciente tenga un cáncer y va a depender básicamente del tamaño, si es menor o mayor a 1.5 centímetros. Pero el punto es en aquellos pacientes que tienen un 3. Y ahí hay una gran interrogante si a todos estos pacientes les tengo que hacer biopsia. ¿Ok? Entonces, ese es básicamente de lo que hablamos aquí. Entonces, los principales desafíos en el uso clínico de este enfoque son, bueno, primero el bajo valor predictivo positivo que se tiene y la otra cosa es la moderada reproducibilidad que hay entre los radiólogos, entre nosotros mismos y además de una institución a otra. Hay mucha variación en este grupo de pacientes en particular. Entonces, para reducir el número de resultados falsos positivos de la resonancia magnética multiparamétrica y mejorar los beneficios clínicos de una guía de resonancia, porque al final es lo que queremos, hacer una guía, como lo hemos platicado para la tiroides, por ejemplo, pues se buscan factores tanto clínicos y de laboratorio adicionales que pudieran identificar a esos pacientes que puedan prescindirse de la biopsia. Y las estrategias para mejorar la estratificación del riesgo, entre otras cosas, incluyen el uso del antígeno prostático específico en varias modalidades. Hay una que es en la que nos vamos a centrar hoy, que es en la densidad del antígeno prostático específico, pero hay otros análisis que están relacionados con el mismo, así como, por ejemplo, la velocidad, el hecho de que tengamos la parte libre contra la que está unida proteínas, y hay muchos modelos de riesgo multivariable que incorporan al PI-RADS dentro de esta situación. Entonces está la parte clínica, está la parte de laboratorio y evidentemente está la parte de resonancia magnética. Bueno, como les digo, pues se han desarrollado múltiples modelos, de los cuales les voy a platicar que hay 4 que son los principales, ¿no? Pero estos modelos estiman el riesgo de un cáncer clínicamente significativo de cada paciente y lo pueden orientar a las decisiones sobre si se debe o no de hacer la biopsia. Al menos esa es la intención de estos modelos. Los aspectos claves del rendimiento, del desempeño del modelo de predicción son básicamente es la discriminación, es decir, que yo pueda decir si tiene o no tiene, la calibración, que eso se llama así estadísticamente, que es decir, la concordancia entre los riesgos pronosticados y los observados, eso se llama calibración, o sea, si hay una buena concordancia entre las dos cosas que estoy viendo. Y la otra cosa es realmente la utilidad clínica, ¿no? Entonces, un método ampliamente adoptado para medir la utilidad clínica es lo que se llama el análisis de la curva de decisión. Y esto es algo que yo lo había visto, pero con este artículo me puse a leer un poco más de esto y es muy interesante. Los voy a ir platicando durante el podcast, cómo es que esta curva de decisión la podemos ir moviendo dependiendo del beneficio clínico neto que nosotros estemos buscando, dependiendo el umbral de riesgo relevante para cada paciente y en cada situación. El beneficio neto, que es lo que les digo finalmente que es lo que se quiere, pues cuantifica los verdaderos positivos netos o los verdaderos negativos corregidos por el daño que producen los falsos positivos o los falsos negativos. Es decir, ¿cuántas biopsias innecesarias hice contra cuántos cánceres clínicamente significativos no detecté? Cuando hacemos esa correlación de falsos positivos, falsos negativos, los verdaderos, también positivos y negativos, pues entonces podemos hacer en esa tabla de 4 y podemos decir cuántas biopsias fueron innecesarias o cuántos cánceres se nos pasaron. Mientras que el umbral de riesgo indica el riesgo máximo aceptable de perder un paciente, por ejemplo, en este caso, con cáncer de próstata que sea clínicamente significativo. ¿Se acuerdan que cuando tuvimos el podcast
de estadística, también estábamos platicando sobre que se le preguntó a las pacientes que cuánta sensibilidad o cuántos estudios estarían dispuestos a sacrificar de que salieran positivos o salieran negativos con la idea de que pudiéramos detectar a todas, ¿no? Y evidentemente, en la medida en que tú corres un estudio hacia una mayor, a tratar de detectar a todos, pues obviamente que vas a tener varios falsos positivos, que es el punto que se tiene aquí con el cáncer de próstata. El caso es que aquí pues hay que hacer una biopsia pues básicamente transrectal y no es pues nada cómodo y evidentemente lleva sus complicaciones también y morbilidad. Entonces, fíjense, por ejemplo, si un paciente o un médico está particularmente preocupado por la ausencia de enfermedad o no existe un riesgo excesivo de complicaciones de la biopsia, entonces él puede tomar ese modelo y decir, bueno, yo quiero un umbral de bajo riesgo, por ejemplo, del 5%, y eso sería para mí lo razonable. O sea, yo en esta curva de precisión que les digo, yo puedo calcular ese beneficio neto que yo ando buscando contra cuanto el umbral que yo quiero o estoy dispuesto a sacrificar. Si por el contrario un paciente o un médico están más preocupados por los posibles daños que la biopsia puede hacer como complicaciones o el sobrediagnóstico, pues se puede adoptar un umbral de riesgo más alto. ¿Okay? Entonces, yo puedo cambiar, yo como médico, en esto de medicina basada en evidencia, que es finalmente lo que estamos tratando de hacer, yo como médico puedo decir, bueno, ¿sabes qué? A mí es suficiente con una certeza del 85% o del 90% en este paciente que tiene 87 años, que tiene ACV, en fin, las características que ustedes quieran, en donde dice, ¿sabes qué? Es más riesgoso hacerle la biopsia que no hacérsela. ¿Ok? Entonces, bueno, todo esto lo podemos calcular o existen estas formas para calcularlos. Entonces, estos estudios de validación externa de los modelos de riesgo que están publicados demostraron que hay una muy mala calibración de algunos modelos. Acuérdense que la calibración es la concordancia entre el riesgo pronosticados y los observados y un beneficio neto que está muy limitado. En un umbral de riesgo mayor o igual al 5% se observó un beneficio neto solo para un modelo de riesgo en una corte alemana y ninguno en una corte suiza o sueca, según lo reportan aquí en las referencias que vienen aquí en este artículo. Y estos resultados requieren estrategias de validación y recalibración antes de que cualquier modelo pueda aplicarse en la práctica clínica de cada uno de nosotros, porque tenemos que, vamos a decir así, recalibrarlo para nuestra institución, a nuestra etnias, nuestra prevalencia de enfermedad, en fin. Aunque las publicaciones originales y los estudios de validación externa demostraron que hay un beneficio de agregar la resonancia magnética en los modelos de riesgo, pues carecen de comparaciones con estrategias de biopsia alternativas que están impulsadas por el PIRADS. Y aquí es donde entra el antígeno prostático específico, pero lo que se considera la densidad del antígeno prostático específico. Hay un artículo que viene aquí en la referencia y que lo estuve revisando, muy interesante, que está publicado en Nature, es creo que de 2019, y donde habla sobre la utilidad de este antígeno prostático específico, de su densidad. Y acuérdense que aquí lo que es densidad, nosotros lo conocemos muy bien en radiología, que es lo que se basa en los rayos X y la tomografía, es la cantidad de masa que hay por un volumen. Entonces aquí lo que vamos a nosotros a determinar es la cantidad en mililitros del antígeno prostático específico que hay por mililitro de próstata. ¿Okay? Calculamos el volumen de la próstata en mililitros y cuántos mililitros nos está detectando en sangre. Y entonces es lo que se llama la densidad, cuánto hay en un volumen determinado. ¿Okay? Entonces esto se ha sugerido como una herramienta, les digo, de evaluación de riesgo, que es fácil de usar para todos nosotros, para los hombres, son lesiones que tienen la categoría 3 del PIRADS. Y bueno, en este estudio se evaluaron diferentes estrategias para evitar la biopsia de una población que se sometió a una biopsia dirigida por resonancia magnética, que eran categorías de PIRADS 3 o mayor, 4 o 5,
Y se validaron externamente 4 modelos de riesgo que están basados en resonancia magnética y que están publicados ya. Y mediante un análisis de curva de decisión, su utilidad clínica con una estrategia simple de evitar las biopsias para los hombres que tenían lesiones categorías 3 de PIRADS, pero además de la densidad de antígeno prostático específico que fuera menor a 0.1 nanogramo por mililitro por mililitro. En la literatura también lo van a ver como 0.1 nanogramo por mililitro al cuadrado, es decir, por mililitro por mililitro. ¿Ok? O sea, ¿cuánto hay por cada mililitro de próstata? La corte consecutiva de estos pacientes, y ahorita se los platico, se dividió temporalmente para simular como si fuera un escenario clínico. Y entonces, este es un estudio, como lo vamos a ver ahorita, retrospectivo, pero los datos de estas instituciones se colectaron del 2015 al 2017 y estos sirvieron para recalibrar. Fue la misma corte de pacientes, o sea, el mismo, bueno, no los mismos pacientes, pero el mismo seguimiento, la misma corte de pacientes. Y entonces del 2015 al 2017 simularon como si les hubieran hecho solo con estos modelos, estos 4 que les voy a mencionar. Y los otros, después del 2017 al 2019, se probaron en cortes de pacientes diferente, o sea, consecutiva. Entonces, ¿cuál fue la población de estudio? Bueno, como les digo, este fue un estudio retrospectivo que se realizó en el Sistema de Salud de Canadá y en Toronto, y desde septiembre del 2015 hasta abril del 2019 se juntaron 3,551 pacientes que se sometieron a resonancia magnética multiparamétrica. Se incluyeron los pacientes que completaron la resonancia multiparamétrica de próstata y la biopsia dirigida por la resonancia magnética, y además, obviamente, que estos pacientes no tuvieran un diagnóstico previo de cáncer de próstata. Los pacientes se excluyeron por mala calidad de imagen y porque no tenían biopsia, etc. Y al final se quedaron para este estudio 385 pacientes para el análisis, ¿ok? Bien, la corte consecutiva de este grupo se dividió temporalmente, como les decía, en una que se llamó corte 1, que es la que ellos utilizaron estadísticamente para lo que llaman la recalibración y la selección del modelo, y en esto fueron 242 pacientes, y la corte 2 o C2, que fue la que se utilizó para la validación de la supuesta cosa que quieren probar, es decir, de utilizar el PIRADS con la densidad del antígeno prostático. ¿Okay? En esto hubo un grupo de 143 pacientes. Entonces los 242 más los 143 son los 385 pacientes que forman este grupo. ¿Okay? Bien, las imágenes con resonancia, bueno, el protocolo de la imagen multiparamétrica fue imágenes ponderadas o dependientes de T2 en axial coronario sagital, imágenes dependientes de difusión con mapa de ADC y las imágenes dinámicas que yo les dije con contraste. La biopsia de próstata, bueno, en esas instituciones se les hizo a todos los pacientes que tenían PIRADS de 3 a 5, como les digo, y a ellos se les ofreció la biopsia dirigida por resonancia magnética. Obviamente esto fue con un software de fusión, ahí vienen las características, utilizando el ultrasonido transrectal fusionado con un software especial que ahí viene para, bueno, que es comercial de hecho, y que utiliza la fusión con las zonas sospechosas de resonancia magnética para hacer las biopsias. Bueno, ¿cuál fue la estrategia o estrategias de decisión de biopsia? Bueno, se incluyeron los modelos de riesgo que están basados en resonancia magnética y que están publicados por 4 autores. ¿Okay? Yo sé que esto va a estar medio repetitivo y un poco complicado de irme siguiendo. Voy a tratar de que sea lo más fácil posible. ¿Ok? Voy a poner los primeros autores de cada artículo, que el primero es el de Li Wen, el segundo es el de Rathke, el tercero es el de Meraliband y el cuarto es el de MRI European Randomized Study for Screening for Prostate Cancer, que lo voy a decir que sea como el estudio europeo. ¿Ok? Entonces, los vamos a decir como que es el Li Yu Wen, el otro es el de Rathke, el otro es el de Meraliband y el otro es el europeo. ¿Okay? Son los 4 modelos que están publicados
que utilizan resonancia magnética con la intención de decir cuáles pacientes deben de ser biopsiados y cuáles no. Estos modelos predicen esa probabilidad, ¿ok?, del paciente que pueda tener un cáncer clínicamente significativo con la biopsia. Y se evaluaron 4 estrategias de decisión de biopsia de la siguiente manera. Primero, utilizando estimaciones de riesgo originales y además también, segundo, calibrando los modelos de riesgo. El tercero fue realizar biopsias en hombres con categoría PIRADS mayor o igual a 4. ¿Sí? Esa era otra estrategia. Y la otra, una estrategia que era combinada, que lleva a cabo una biopsia en hombres con categoría PIRADS mayor o igual a 4 y hombres con PIRADS de categoría 3 y valores de antígeno o de densidad de antígeno prostático específico que fueran mayor o iguales al 0.1. ¿Ok? ¿Se acuerdan que es nanogramos por mililitro por mililitro? Bueno, este valor, ellos dicen, se basó en una revisión que ellos hicieron de la literatura y que, bueno, revisando ya al menos unos 5 o 6 artículos de esto, pues ese es el valor más bajo porque en muchos de ellos viene 0.15, incluso hay artículos que marcan el 0.2. Los resultados, bueno, es que fíjense, la prevalencia de cáncer que es clínicamente significativo fue del 38% en la primera corte, o sea, fue en 93 de 242 pacientes, y del 45% en la segunda corte, es decir, fueron 64 de 143 pacientes. ¿Ok? ¿Cuál fue el desempeño, el rendimiento y la recalibración del modelo de riesgo en la corte 1, que fue la que utilizaron para hacer esto? ¿Se acuerdan que yo les dije que esos 242 pacientes los iban a utilizar para recalibrar y para hacer el modelo de riesgo? Bueno, la capacidad discriminatoria, ¿se acuerdan que era una de las cosas que íbamos a ver? La discriminación, según lo indicado por el área bajo la curva, que también ya la vimos alguna vez aquí, fue del 0.84 para el de Van Leeuwenhoek, el de 0.78 para Rathke, 0.85 para Meralivan y el 0.81 para los modelos europeos, o para el modelo europeo, ¿no? Entonces, si se fijan, andan entre 0.84, 0.78, 0.85, 0.81. Los modelos originales, estos 3 de ellos, el Rathke, el Meralivan y el europeo, demostraron una muy mala calibración con el porcentaje de error que ellos estiman, ¿sí? O sea, tú con esto tú dices, bueno, yo voy a estimar que hay un 5% de error en que voy a mandar a pacientes a biopsiar y que no tienen. Bueno, pues en esto fue de los que les dije 12, 23 y 22% respectivamente. Y el único que correlacionó bastante bien, o sea, con un error del 1%, fue el de Li Wen. ¿Ok? Y bueno, en comparación con otros modelos, las curvas de decisión, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a ver esa? Para esos modelos de Lewin calibrados y originales, y los que vimos también, Merilivan calibrado, mostraron un beneficio neto que era más alto que el resto de los otros softwares que utilizaron. ¿Ok? Yo sé que está medio confuso, pero al final espero poder resumir esto y hacerles la parte que clínicamente creo que va a ser muy, muy importante para nuestra práctica. Bien, también analizaron el rendimiento del modelo de riesgo en la segunda corte. ¿Se acuerdan que era en la de validación? Bueno, en estos, el área bajo la curva de todos estos modelos fue de 0.84, 0.81, 0.79, 0.82. Y bueno, básicamente el análisis de la curva de decisión reveló que los modelos clínicamente más útiles de la corte 1, que era el del Van Leeuwenhoek, ¿se acuerdan? Que era tanto el original como el calibrado, y el Meralivan, que estaba el calibrado, eran clínicamente dañinos en umbrales de riesgo que eran inferiores al 12% o inferiores al 15%. Abajo de eso, o sea, si tú quieres decir, bueno, yo soporto 15%, se comportan bien esos modelos. Pero si dices, yo quiero un 5% de error, esos modelos básicamente no funcionan. ¿Ok? Entonces, ¿qué estrategias de biopsia hicieron ahora basadas en el PIRADS? ¿Qué es lo que ellos quieren probar? Bueno, la estrategia combinada de utilizar el PIRADS más la densidad del antígeno prostático específico permitió un beneficio neto en todo el rango de decisión de biopsia en ambas cortes.
¿ok? Y evitó la biopsia, fíjense, en el 30%, o sea, en 19 de los 63 que tenían, ¿se acuerdan que vimos? Y también en el 30%, en 9 de los 30 de los hombres que tenían lesiones categoría 3 del PIRADS, tanto en la corte 1 como en la corte 2. Entonces, el uso del PIRADS más la densidad del antígeno prostático en este umbral habría resultado en 63, 56 y 17 biopsias menos por 1000 pacientes respectivamente, sin perder ningún cáncer que fuera clínicamente significativo. Entonces, fíjense, si utilizamos el PIRADS más la densidad, nos da 63 biopsias menos por 1000 pacientes. Si utilizamos el sistema que anteriormente o que ya está publicado, que es el Lee-Wen, tanto el original como el calibrado nos hubiera evitado 56 biopsias menos por 1000 pacientes. Y el Meralivan, ya calibrado, hubiera evitado solo 17 biopsias. O sea, como ven, está bastante mal. ¿Cuándo hacemos esto? O sea, ¿cómo llegamos a estos números? Es decir, ¿cuánto tengo que moverme? ¿Cuántas tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que dejar de hacer para no perder un paciente que tenga cáncer? ¿Ok? Ese fue el punto de ellos. Entonces, al reducir el umbral al 5%, que es lo que muchos de nosotros quisiéramos, decir, ¿sabes qué? Tengo 5% de error, el PIRADS más la densidad del antígeno prostático fue la única estrategia de biopsia que permitió un beneficio neto. ¿Ok? Entonces, si eso es lo que queremos hacer y tener esa certeza del 5%, ¿sí? Tendríamos que utilizar esta estrategia que ellos nos están recomendando. PIRADS más densidad de antígeno prostático específico que sea menor de 0.1 nanogramos por mililitro de próstata. Por el contrario, la realización de biopsias solo en hombres con categorías que son PIRADS mayor o igual a 4 demostró un daño neto en las cortes tanto 1 como 2 en umbrales menores tanto al 14 como al 7%. Entonces, ya en la discusión del artículo, ¿qué nos mencionan aquí? Bueno, en este estudio, esta validación externa, o para esta validación externa se utilizaron datos de 2 cortes, ¿ok? Aunque era el mismo grupo de pacientes, pero se dividió, como les dije, temporalmente en 2, ¿ok? Temporalmente porque una fue de 2015 a 2017 y la otra de 2017 a 2019, ¿ok? La primera corte para recalibrar los modelos de riesgo de cáncer que estaban basados en resonancia magnética y para seleccionar los modelos que eran más útiles clínicamente en función del análisis de la curva de decisión. ¿Ok? Acuérdense, el beneficio neto sobre cuál es mi porcentaje que yo estoy dispuesto a permitir las biopsias extras, vamos a decirlo así. Entonces, los modelos originales y calibrados, tanto de Lee-Wen y el modelo de Meralivan, ¿sí? Mostraron una utilidad clínica superior, como les dije, en la corte 1. De los 4, esos 2. O sea, el de Rathke y el europeo ahí no funcionaron. ¿Ok? El uso de estos modelos para las decisiones de biopsia en una corte más contemporánea, es decir, la última, la del 17 al 19, resultó en una reducción neta de la biopsia en un escenario clínico en que no es aceptable perder el 10% de cánceres clínicamente significativos. ¿Ok? Dado el mismo contexto clínico que estamos platicando, pues una estrategia para no realizar la biopsia en hombres con lesiones de categoría 3 del sistema del PIRADS y que tuvieran una densidad del antígeno prostático específico menor del 0.1 nanogramos por mililitro, pues habría evitado la biopsia, como les dije, en 63 de cada 1000 hombres en riesgo, sin que se nos fuera ningún cáncer clínicamente significativo. Ninguno de esos iba a tener si utilizamos esta estrategia. ¿Ok? Solo si la falta de más del 15% de estos cánceres clínicamente significativos era aceptable, entonces el modelo de Lee-Wen, pues tanto el original como el calibrado, permitió un mayor beneficio en estas estrategias. Bien, los autores aquí también compararon todos los modelos, como les digo, de riesgo que estaban basados en resonancia magnética que están publicados actualmente y que se aplican al entorno clínico y que proporcionaron una ecuación de regresión multivariada y permiten el cálculo entonces del riesgo que hay
en cada uno de estos pacientes. Y las predicciones de riesgo, que están bien calibradas, coinciden con el riesgo real del cáncer clínicamente significativo en la población y se pueden utilizar en forma intuitiva para tomar decisiones, como les digo, informadas. Esa es la idea de todos estos modelos, ¿ok? Que nosotros tenemos que ver eso, pero compararlo con la prevalencia. Acuérdense que tiene que ver la calibración, tiene que ver con aquellos que yo estoy suponiendo que van a ser contra aquellos que realmente sí fueron, ¿ok? Por el contrario, es probable que las predicciones mal calibradas, aquellas que no están con nuestra población, causen errores sistemáticos debido a suposiciones erróneas, ¿no? Hay numerosos factores que pueden afectar la calibración de estas predicciones de riesgo. Por ejemplo, la heterogeneidad del entorno de la atención de salud. Por ejemplo, no es lo mismo el grado de especialización, las poblaciones de los pacientes, la prevalencia de la enfermedad, errores metodológicos en el desarrollo, en fin, del procedimiento. Entonces hay varias cosas que pueden afectar esto y cuando se detecta que hay una calibración distorsionada, pues se puede hacer una transformación simple conocida como una recalibración. Es algo estadístico, no lo entiendo, lo leí un par de veces, pero finalmente es algo que se puede ajustar las probabilidades que son posteriores a la distribución de la probabilidad real. Lo que sí sé es que, en este estudio esa recalibración mejoró la utilidad clínica de los modelos de riesgo que estaban originalmente mal calibrados. Sin embargo, ninguno de los modelos calibrados mantuvo un beneficio neto en los umbrales de bajo riesgo, ¿okay? Entonces tú los arreglas, tratas de... Pero si te quieres ir al de 5% o menos, acuérdense, el único que funcionó es el que ellos están publicando. Entonces, a pesar de una mayor prevalencia del antígeno prostático, de los cánceres que son clínicamente significativos en la corte 2, ¿sí? Comparados con el 1, acuérdense que en la corte 2 había 45, en el 1 había 37%, no se observó una subestimación de los riesgos, ¿no? Y a pesar de los numerosos estudios que sugieren el uso de la densidad del antígeno prostático para la estratificación de riesgo en casos de categoría 3 del PIRADS, como este que les platiqué del Nature, no se ha presentado, según los autores, ninguna comparación directa con los modelos de riesgo que están basados en resonancia magnética, ¿ok? Entonces, nada más, no compararon los dos, simplemente compararon una sola prueba, que en este caso fue la densidad del antígeno prostático, y hay varios artículos, de hecho aquí ellos ponen 4 referencias que hablan de esto, de esa demostración de la utilidad de la densidad del antígeno prostático, pero como valor único, no correlacionado con la resonancia magnética. Bien, los hallazgos de este estudio pues deben interpretarse también en el contexto de algunas limitaciones. Por ejemplo, en primer lugar, pues el análisis fue retrospectivo y se limitó a un único centro de referencia, o sea, la parte que es el Sistema Universitario de Salud de Toronto. En segundo lugar, en la mayoría de los casos se desconocía la etnia de los pacientes y sabemos que este es un predictor de un modelo de riesgo. Es muy importante saber esto. En tercer lugar, la mayoría de los pacientes, aunque no todos, se sometieron a este esquema de biopsia combinado que consistía en una biopsia dirigida por resonancia magnética y además se les hizo una biopsia sistemática, o sea, la de 12 biopsias adicionalmente. En cuarto lugar, se utilizaron estrategias de decisión para evitar la biopsia solo en hombres que tenían resultado de resonancia magnética multiparamétrica positiva, en los que la estrategia de referencia actual pues era realizar la biopsia de todos modos en estos pacientes. Entonces, como en muchos artículos que ya he platicado con ustedes aquí, pues no sabemos qué pasa en aquellos en los que la resonancia magnética los catalogó como 1 o 2. De hecho, haciendo la revisión de esto, hay un artículo de Claudio Silva, que es de Chile, es buen amigo, que habla precisamente, está publicado en la revista chilena de radiología, que habla precisamente de si existen o cuántos cánceres puedo yo perder si yo nombro a un paciente que tiene un PIRADS 2. Si les interesa, por ahí está, es de Claudio Silva. Y el quinto lugar, nos centramos en un escenario clínico de tolerancia de bajo riesgo, ¿sí? Que refleja la práctica clínica actual en muchas instituciones, pero hay lugares en donde podríamos decir o situaciones en donde podríamos usar
una tolerancia mayor, ¿no? O sea, hay pacientes que dicen, como aquellas mujeres, volviendo al BI-RADS-3, que te dicen, doctor, si usted me dice que regrese en 6 meses, regreso en 6 meses y me sigo observando y vigilando y haciendo mamografía. Hay pacientes que dicen, no, si usted ya tiene sospecha, a mí me quita esto y bueno, pues lo mismo sucede acá, ¿no? Entonces sigue siendo muy discutible qué umbrales de riesgo para las decisiones de biopsia después de una paramétrica son realmente beneficiosos con respecto al resultado a largo plazo de un paciente. Bien, pues en resumen, una estrategia que combina el PI-RADS y la densidad de antígeno prostático específico fue superior a los modelos de riesgo que están basados en resonancia magnética para reducir de forma segura las biopsias innecesarias sin pasar por alto el cáncer de próstata que es clínicamente significativo. ¿Cuáles son los resultados clave de este estudio? Bueno, se seleccionaron modelos de riesgo que están basados en resonancia magnética de la literatura en función del potencial para reducir las biopsias de próstata innecesarias y se recalibraron a los datos del sitio local, o sea, de ahí de Toronto, con su población para maximizar la utilidad clínica. Otro punto es que a través de un rango de baja tasa de error aceptable entre el 5 al 15%, de hecho ellos en sus tablas ponen 5, 10, 15 y 20%, pero se centran básicamente entre el 5 y el 15%, para el cáncer de próstata clínicamente significativo, una estrategia de biopsia a la categoría 3 del PI-RADS y una densidad de antígeno prostático específico inferior a 0.1 nanogramos por mililitro, habría evitado más biopsias innecesarias sin perder un solo caso de cáncer prostático clínicamente significativo comparado con los modelos de riesgo que están basados solamente en resonancia magnética. Espero que esto haya sido de su interés. Yo sé que hay que leerlo despacito, pero el mensaje final es que en este grupo de pacientes de PI-RADS-3, si utilizamos esa clasificación de PI-RADS con ese umbral de densidad de antígeno prostático específico menor de 0.1 nanogramos por mililitro de próstata, calculado el volumen de la próstata ya sea por ultrasonido o por resonancia, podríamos estar seguros de que con menos del 5% vamos a estar perdiendo pacientes que pudieran tener un cáncer clínicamente significativo. Muchas gracias por su atención. Como siempre, les solicito sus sugerencias, comentarios en las diferentes plataformas de Memorándum y nos escuchamos en la próxima.